¿Cómo diseñar buenas prácticas para el programa del operador económico autorizado basados en todo lo que hemos visto durante varios capítulos, que te invito a que vayas y veas todos los capítulos que hemos visto en nuestro Go Labs, pero cómo también hemos aprendido cosas relacionadas al OEA, al CityPad y al operador económico autorizado y sobre todo en la ISO 28000, que es una norma ISO? Todas estas características que nosotros vemos cuando estamos desarrollando cualquier sistema de gestión, pues obviamente tiene que basarse desde un contexto internacional. Y ese contexto internacional pues tiene que decantarse en qué, en entender por qué estas normas están funcionando en el mundo. Y al validar por qué estas normas están funcionando en el mundo, pues obviamente nosotros tenemos que validar si efectivamente dentro de estas normas, cuando se están generando o cuando se están validando en las organizaciones, pues obviamente cómo están, cuántas se han implementado, por qué se han implementado, quiénes las han implementado, cómo las están desarrollando, de tal manera que podamos desarrollarlas de una manera más estructurada y sobre todo conozcamos todo el contexto de esta norma. Te invito a que en la plataforma de Consultor Go Labs, cuando tú vayas a ver un curso muy interesante que tenemos allá que se llama Gestión de Riesgos para la Cadena de Suministros, te des cuenta cómo el mundo empieza a girar hoy por el entendimiento, la seguridad y la calidad de la cadena de suministros. Tú lo vas a entender un poco más y vamos a entender por qué este contexto el día de hoy. ¿Listo? Todas las organizaciones, literalmente a nivel Latinoamérica, pues obviamente están estructurando todo un proceso en donde surgen de diferentes contextos para ser más productivas, para ser más competitivas, como siempre lo hemos mencionado dentro del tema. Es por eso que nacen a través de muchos organismos públicos y privados estrategias, ¿ya?, de seguridad. ¿Para qué? Para la cadena de suministros, donde se han venido implementando a nivel mundial desde hace muchos años, donde ya se cuenta, digamos que con muchos acuerdos de reconocimiento mutuo, con muchos acuerdos de seguridad que la organización empieza a estructurar a nivel mundial a través de las aduanas y donde empiezan a actuar varios actores fundamentales o stakeholders, llamémoslos así, que empiezan a ayudarnos a potenciar un poco más todo lo relacionado a la seguridad y gestión en riesgos para la cadena de suministros. Y esto, al final del día, no importa el tipo de empresa que seas tú. Si eres una empresa de servicios, si eres una fábrica de servicios, una fábrica de productos, no importa. Pero esto hace que el comercio internacional se facilite de todas maneras. Entonces, ¿cómo está el mundo y Latinoamérica en cifras? Cifras que logramos levantar al 20 de febrero del año pasado. Si usted va y consulta ISO.org y busca el ISO Survey, se va a dar cuenta de la encuesta mundial que hace ISO para poder desarrollar las métricas de los estándares que se implementan a nivel mundial. Adicional, las asociaciones latinoamericanas de comercio internacional, sobre todo en Latinoamérica, que están bastante conformadas, también dan unas cifras estadísticas muy interesantes de cómo nosotros podemos desarrollar todo este tipo de estrategias y todo este tipo de herramientas que nos van a permitir de alguna u otra manera entender cómo está gestionándose el mundo frente a los sistemas y los programas de seguridad para la cadena de suministros. Entonces, arranquemos. Vamos a arrancar por algo sencillo y vamos a analizar, bueno, la ISO 28000, ¿cómo está en el mundo? ¿Sí? La ISO 28000, si tú te das cuenta, en Asia, y ojo de qué estamos hablando de que China, siendo uno de los países más grandes del mundo, en toda Asia tiene más de 2.379 normas ISO 28000 implementadas. Recuerda que estas cifras son a febrero. La encuesta se hizo a 31 de diciembre del 2019 y fue publicada en febrero del 2020. Bueno, para que tú lo tengas ahí en el radar. 2.379 empresas certificadas, quiere decir que ellos están trabajando y están validando que literalmente sus empresas tengan estándares. Obviamente tú ves otras normas de las cuales hablaremos en el futuro, pero por ahora para que tú veas cómo han querido fortalecer su cadena de suministros. Así que ellos entienden que no estamos hablando en un lenguaje diferente al de la cadena de suministros. En Europa, más de 110 ISO 28000 implementadas y estructuradas dentro de todo el contexto del sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministros. Si usted ve, hay más de 544.000 normas orientadas a muchos sectores,
pero sobre todo en ISO 28000 las que pueden llegar a estar impactando de una manera fuerte. Latinoamérica y el Caribe. Miren que no es una cifra para la que nos tengamos que preocupar, porque ustedes dirán, wow, ¿por qué tan pocas empresas en este momento en Latinoamérica y el Caribe? Nos dice que hay 139 empresas certificadas en ISO 28000, pero digamos que eso es literalmente al mismo contexto, al auge que tiene en este momento el operador económico autorizado, pero también lo que hemos visto con otras buenas prácticas privadas y públicas que existen. BACS, SOLAS, la CITIPAD, las normas de Canadá, etcétera, varias que probablemente ayudan a que eso se fortalezca de otra manera así. Esta cifra, ¿qué nos tiene que decir a nosotros? Nos tiene que decir que literalmente cuando nosotros estamos validando un sistema de gestión, efectivamente en Latinoamérica se está empezando a hablar de qué tan importante es que nosotros empecemos a estructurar normas que permitan facilitar y asegurar el comercio internacional. Y adicional porque ustedes saben que una ISO 28000 se puede implementar en cualquier sector. Entonces esto nos está diciendo que definitivamente tenemos que trabajar en que los sectores, digamos que, o los sectores de la industria que más estén necesitando tracción frente a la seguridad de la cadena de suministros, piensen en un sistema, en un programa o en una buena práctica y saber cómo la van a diseñar y cómo la van a estructurar. En Norteamérica, bueno, ahorita veíamos las cifras de África, que veíamos algo muy interesante en donde hay 9 simplemente implementadas y que probablemente pues ayudan muchísimo a validar efectivamente qué es lo que está pasando, aunque hay 15.000 normas implementadas y luego les voy a contar en otro show, les voy a contar efectivamente por qué África se está volviendo en un lugar tan atractivo para el tema de las normas. ¿Listo? Norteamérica, obviamente, imagínense, 4 ISO 28000 a esa fecha, pueden haber más. ¿Por qué? Porque recuerden que la aduana de los Estados Unidos está con CITIPAD. Ahorita les voy a dar las cifras, son más de 10.000, 11.000 empresas que en este momento están certificadas con CITIPAD, lo cual nos dice a nosotros que efectivamente podemos validar que hay más empresas que han adquirido un programa de seguridad, pero estamos hablando solo de las certificaciones ISO. En la Oceanía no hay ninguna norma ISO 28000, probablemente no le han validado ningún nivel de importancia hacia sus procesos o probablemente hay operadores económicos autorizados que permitan validar por qué están de esa manera. Siendo estas cifras y este contexto Latinoamérica, ¿cómo está en este momento y qué es lo que está pasando? Entonces lo que nosotros vemos es que en Latinoamérica, pues probablemente y del top 10 que hemos sacado en este momento, de las ISO 28000, el ranking lo puntea Colombia teniendo 98 empresas certificadas en ISO 28000, México con 22, República Dominicana con 5, Perú con 5, Uruguay 4, Canadá tiene 2, Costa Rica tiene 2, Ecuador tiene 2, Estados Unidos tiene 2 y Guatemala tiene 1, ¿ya? Ojo, porque cuando tú descargas el ISO Survey, él te habla del número de empresas certificadas, pero también te habla del número de sitios certificados. Entonces probablemente las cifras de alguna manera se te van a disparar porque puede que hayan, no sé, 2.000 empresas certificadas, pero se te puede disparar al número de sitios a más de 2.500 o algo así. ¿Por qué? Porque recuerda que tú la certificación, eso pasa para una 9001, una 14, para la que sea, donde tú certificas varios de los sitios. Y esta es una cifra que tiene muy en cuenta ISO. ¿Por qué la tiene muy en cuenta? Porque eso le valida cuál es literalmente el alcance que está teniendo la norma o el sistema de gestión en el continente al cual se está certificando o al cual efectivamente está validándose una norma de gestión en una organización. ¿Por qué este contexto es importante saberlo para cuando yo estoy administrando un sistema de gestión o cuando yo estoy administrando un programa de seguridad o para poder implementar una buena práctica? Porque esto no lo haces tú solo. La seguridad es de colaboración. La gestión de riesgos es colaborativa. Y al ser colaborativa tenemos que validar con quién nos vamos a apalancar para que esto funcione. Si esto no funciona, pues efectivamente no vamos a poder desarrollar algo que realmente genere tracción en las empresas, atractivo. ISO, cuando tú así lees el tuétano de ISO, ISO nos habla sobre la seguridad y la calidad de las empresas en el mundo. Y la seguridad, tú puedes ampliarla a la visión que tú quieras, analizarla hasta donde tú quieras. Y ahí tú puedes entender efectivamente por qué es tan importante que las empresas busquen avivar el fuego
de los sistemas de gestión. Recuerda que esa es una de las premisas que nosotros como Consultor Go Labs queremos en Latinoamérica, reavivar ese fuego. Consideramos que es muy importante para las empresas contar con un sistema de gestión, así no esté certificado, pero que le ayude a mejorar la calidad y la seguridad de sus procesos. Entonces date cuenta que cuando nosotros entendemos esto, sabemos que podemos ser colaborativos con más organizaciones. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces hemos tenido problemas con nuestros stakeholders o nuestros proveedores o asociados de negocio para recoger documentación, para poder estandarizar un proceso de calidad o de seguridad en común? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no lo hemos podido estandarizar? ¿Cuántas veces no hemos podido validar literalmente que eso funcione dentro de una organización para que efectivamente nos ayuden a que la seguridad no sea de papel, a que la seguridad no se vuelva simplemente un requisito para cumplir, sino que efectivamente la seguridad se transforme en algo común, en algo colaborativo? Ustedes saben que soy de los que, Consultor Go predica muchísimo que la gestión de riesgos debería ser democratizada en el mundo, en Latinoamérica. Todos deberíamos hablar sobre gestión de riesgos. Todos deberíamos hablar sobre gestión de riesgos y seguridad, no importa el rol que yo desempeñe en la organización. Entonces démonos cuenta qué tan importante es conocer ese contexto para poder entender por qué las normas ISO pueden tener un alcance bastante interesante. Frente a los programas OEA, y aquí en letra bien chiquitica se los estoy escribiendo, en ese sentido es importante precisar que algunos países han implementado sus programas nacionales OEA con otra denominación, tales como el PIP en Canadá, como el PROFAC en Costa Rica, como CITIPAT en los Estados Unidos o como el OEC en Uruguay. Desen cuenta que hay un mundo más allá para poder analizar frente a este tema. Que todos hablan de gestión de riesgos y seguridad para la cadena de suministros, pues por supuesto, claro que tenemos que hablarlo. Si no hablamos de gestión de riesgos y seguridad para la cadena de suministros, pues entonces imagínense cómo probablemente una cadena de suministros no generaría el valor que literalmente tiene. Recuerden que nosotros tenemos un curso muy chévere que hemos diseñado, se llama Cadena de Suministros 4.0, que va a ser un curso donde tú vas a entender la diferencia entre una cadena de suministros, una cadena de valor, una cadena de servicios, y por qué es importante una cadena de suministros en una empresa y no necesariamente del sector de la logística. Aplica para todos. Ahí te dejo el tip para que lo tengas en el radar. Entonces los programas OERA, ¿cómo se han movido? Las empresas en condición de operador ascienden a más de 50.000 a nivel mundial. Increíble. Más de 50.000, son 64.000 y pico. No quise poner esa cifra porque la fuente que encontré inicial me hablaba de 50.000, una fuente muy confiable, y la segunda fuente me hablaba de 60 y pico de mil, pero no la pude confirmar de una manera como yo quería. Entonces, de esas 50.000 empresas hay 15.400, esa sí está certificada esa data, 15.467 empresas a nivel Latinoamérica certificadas en un operador económico o en una buena práctica de seguridad. Son muchísimas empresas. Y en donde esto literalmente se ve en varios sectores de la economía. Probablemente en el país de donde tú nos estés viendo, tienes que validar, cuáles serán los sectores de la economía en donde yo ya tengo ese nivel de validación. Es decir, ¿a qué sectores ha llegado? Si hablamos de Colombia, Colombia apenas estábamos trabajando con exportadores, importadores, agentes de aduanas. Ahorita hace poco se firmó el decreto para puertos e instalaciones. Probablemente va a llegar el de transportadores y así vamos a ir creciendo. México es una de las regiones que más avanzado tiene todo este tema. República Dominicana. Igual, como lo mencionamos acá, para empresas importadoras, transportistas, para varias empresas que literalmente tienen que validar, digamos que todo este tema, digamos que son importantes para asegurar la cadena de suministros, asegurar de alguna manera la cadena logística dentro de la organización y que efectivamente se pueda validar esa acreditación que le permita facilitar el comercio internacional. ¿Esto va a traer riesgos? Claro, va a traer muchos riesgos para las organizaciones. Porque cuando llegue un punto donde por ahora es voluntario ser OEA en muchas regiones de Latinoamérica, pero cuando ya empiece a ser algo más obligatorio, ¿qué va a pasar con el análisis delincuencial? ¿Qué va a pasar con la gestión de riesgos? ¿Qué va a pasar con todo eso? Y es donde entramos a seguir fortaleciendo aún más todo este tipo de temas relacionados a la seguridad en la cadena de suministros.
Entonces, conocer literalmente cuáles son las empresas, digamos que va a tener un tema, digamos que de facilitación y de entendimiento de si nosotros podemos llegar a hacer acuerdos de reconocimiento mutuo en el futuro o si podemos llegar a validar literalmente cómo o con quiénes vamos a poder trabajar de manera colaborativa y en común frente a la gestión de riesgos y seguridad para la cadena de suministros. Bien, 11.413 empresas CityPad en este momento. De esas 11.413, más del 80% están relacionadas de manera directa con quién, con Latinoamérica. Así que imagínate, ¿por qué de alguna manera todo lo relacionado a la gestión de riesgos siempre la hemos mencionado con ustedes? ¿A qué? A validar y a garantizar efectivamente que la gestión de riesgos y seguridad para la cadena de suministros, usted la valide siempre de manera integral. Que usted pueda evidenciar, pueda validar que no importa el sistema o el programa que usted tenga, todos van orientados exactamente a lo mismo, a la seguridad para la cadena de suministros. Entendiendo este contexto, entonces, ¿qué es cada uno de estos programas? Entonces, cada uno de estos programas, ISO 28, va a ser el sistema de gestión de la seguridad para la cadena de suministros ISO 28000 en su versión 2007, donde esta va a especificarnos todos los requisitos para el sistema de gestión de la seguridad, donde se incluyen aspectos críticos para el aseguramiento de la seguridad en la cadena de suministros. Entiende ese contexto. ¿Sabes cuántos hay? ¿Quiénes están y cómo están? Ahora entendamos los estándares. Después tú vas y los esculcas y validas a ver cuál es el contenido y probablemente tú te vas a dar cuenta, varios de los que han tomado nuestro entrenamiento como auditor interno en ISO 28 Enfoque OEA, se han dado cuenta que les hemos traído no sé cuántas prácticas y que todas engranan perfectamente. Todas, perfectamente, tienen algo en común, tienen más del 80% de sus procesos comunes en la organización, entonces nos sirven muchísimo. ¿Qué es el programa OEA? Según el marco SAFE, el operador económico autorizado OEA es un programa económico confiable y seguro, cuya acreditación y certificación es otorgada ¿por quién? Por una administración de aduanas, eso es clarísimo para todos, tras un proceso de auditoría, un proceso de administración, un proceso de estados financieros y un cumplimiento de una serie de estándares que cada uno de los países los tiene, son estándares, ya están escritos, están validados por la OMA, por el marco SAFE, así que no se preocupe, son comunes. En algunos unos requisitos son más amplios, en otros son un poco menos contextualizados que en otros. Y finalmente CityPad, que es la Asociación de Aduanas para el Comercio contra el Terrorismo, y ya es un programa voluntario como el OEA. Recuerde que OEA, es más, ISO 28 también es voluntario, ¿ya? Para la seguridad en la cadena de suministros, dirigido ¿a qué? A la aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos, enfocado a mejorar la seguridad de la cadena de suministros de las empresas privadas con respecto al terrorismo. ¿Por qué quise colocarles a ustedes estas tres definiciones acá? Para que ustedes se den cuenta que las buenas prácticas son integrales, las podemos colocar. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar una buena práctica que se oriente a eso? Y aquí es donde yo le quiero dar a usted 5 pasos y 5 estrategias que probablemente le van a servir para poder diseñar una buena práctica en algún momento dentro de la organización que usted probablemente va a ir a consultar, va a ir a administrar o donde usted va a ir a colaborar para poderlo desarrollar. Arranquemos con la primera. Para nosotros, como gestores, administradores, como ingenieros, como líderes de la seguridad y de la gestión de riesgos, lo más importante va a ser diseñar el mejor programa de entrenamiento y capacitación para todo el personal de la empresa. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Validar que todo el mundo entienda el contexto, entienda en qué se está orientando literalmente el sistema o el programa dentro de la organización. El personal entre más capacitado esté, más fácil te va a ayudar a ti como administrador del sistema o del programa a gestionarlo. Esta es una frase que le doy a muchas personas que tienen mentoría con nosotros, donde yo les digo, un buen administrador de un sistema de gestión es quien es capaz de hacer que los procesos trabajen para él. No te olvides esa frase. Pero para que ellos trabajen para ti, ellos tienen que tener un conocimiento básico y estructurado o hasta mucho más notable que el que tienes tú.
No importa el que esté ahí, para el más experto, para el más novato, tenemos que diseñar un programa de entrenamiento y capacitación básico y especializado. Si quieres utilizarnos a nosotros como Consultor Go, pues obviamente aquí estamos. Pero para hacerlo, ¿qué puedes hacer? Prepara el material, ten el mejor material, las mejores estadísticas, las mejores cifras. Programa las sesiones a través del calendario electrónico, a través de alguna herramienta que te permita tener la interacción con todos de alguna manera en vivo y en directo. Evalúa lo que han aprendido. Evalúalo. 1, 2, 3 preguntas que permitan hacer que efectivamente sepamos si aprendieron algo y da mucho feedback. Es muy importante aprender a dar feedback dentro de la organización para que las personas y las empresas también sepan que lo que aprendimos no se quede simplemente por firmar una carta o un papel, sino que efectivamente eso trascienda dentro de la organización. ¿Listo? Muy bien. Paso 2. ¿Qué te recomiendo? Documenta lo importante, lo necesario, ¿sí? Lo práctico de los procesos de la organización. La cadena de suministro será siempre la ruta de navegación, es la que primero tenemos que maquetar, procedimentar, escribir, estructurar. ¿Ya? Todo tiene que estar documentado y escrito, tal cual como decirlo, todo lo que está escrito es lo que se hace y lo que se hace es lo que está escrito. De tal manera que eso nos va a permitir a nosotros entender de una manera más estructurada todos los procesos. Te recomiendo, reúne a los procesos, programa unas sesiones bien estructuradas y escribe de manera muy específica en el lenguaje que ustedes utilicen. Eso te va a ayudar a mejorar muchísimo los procesos dentro de la organización y sobre todo cuando los estás documentando. 3. Estructura la gestión de riesgos, siempre basada en la cadena de suministros. Esto es muy importante porque este es un análisis, es la columna vertebral del sistema de gestión, es la columna vertebral del programa. Si tu cadena de suministros no está bien dibujada, no está bien mapeada, no está bien estructurada, cuando vayas a hacer el modelo de gestión de riesgos no te va a servir. Porque tú probablemente vas a hacer gestión de riesgos por cadena de suministros y tú vas a tener que evaluar y validar cada una de las etapas de la cadena de suministros. Entonces vas a tener que validarlo y estructurarlo de alguna manera. ¿Qué tips yo te puedo dar? Dibuja la cadena de suministros, estructura un comité de riesgos en la empresa, implementa un modelo de gestión de riesgos para la cadena de suministros, el que tú quieras. No tenemos la verdad absoluta, siempre te lo hemos dicho, implementa el que más se facilite para tu organización, pero hazlo por cadena de suministros, de tal manera que tú puedas entender todos los eslabones que interactúan con ellos. ¿Listo? Cuarto recomendación que te vamos a hacer, realiza una lista de cada uno de los controles propuestos por OEA, por ISO 28, por CITIPAT. Lo mejor es listarlos y proyectar un control. Si tú vas a utilizar la ISO 28000, que va del numeral 41, 42, 43, 44, 45, 46, lista los requisitos que se deben cumplir y a cada uno de esos requisitos aplica un control. ¿Cuál? El que tu organización necesite. ¿Quién te habla? La gestión de riesgos. Si vas a describir las condiciones de CITIPAT o las condiciones de OEA que están demasiado estructuradas, igual. Colócalos, escríbelos y aplica el control. Una ventaja de esto es que ellos siempre te tratan de decir qué deberías tener. CITIPAT, por ejemplo, él te especifica muchísimo. OEA, sobre todo OEA México, OEA Colombia, tratan de orientarte un poco. Hay que profundizar, obviamente, en algunos procesos. Pero si tú los listas, tú vas a poder validar cuáles son los controles que vas a poder implementar en algún momento dentro de la organización. ¿Listo? Y como quinto, buena práctica que te podemos hacer para que tú puedas administrar, diseñar, estructurar una buena práctica en un sistema de gestión o en un programa de seguridad es estructurar buenas herramientas para medir la trazabilidad y la gestión del programa. ¿Cuáles vas a utilizar? Métricas que te sirvan a ti como organización a medir, no la que diga el consultor, no la que diga la aduana. Es que esta fue la que yo le di a no sé quién. No, ¿cuál es la que a ti te sirve? ¿Cuál es la que nosotros deberíamos diseñar para que sea la mejor? ¿Ya? ¿Cuál es la métrica que realmente nosotros necesitamos medir que le genere valor a la organización? Tú mismo vas a construir tu cuadro de mando, el Balance Scorecard, el KPI, la herramienta que tú consideres hacer. Pero cuando tú aterrizas todo esto, te vas a dar cuenta que un sistema de gestión va a ser bastante estructurado dentro de una organización y dentro de un proceso que tú quieras desarrollar en la empresa.
Todas las buenas prácticas de gestión de riesgos y seguridad para la cadena de suministros, limítalas a que sirvan a tu organización, limítalas a que efectivamente potencien tu empresa, limítalas a que efectivamente puedan ayudarte a mejorar los procesos en cada uno de los factores, sectores y cadena de suministros que tú tengas estructurada dentro de la empresa. ¿Listo? Así que valida muy bien cómo vas a estructurar la cadena de suministros y valida claramente cuáles son las mejores prácticas que tú puedes llevar, estructurar y diseñar para la organización.